nuevas para todo el que crea. El amor de Dios, un regalo a la humanidad. Dios es santo y por lo tanto apartado del pecado, vaya que es tanto. Dios es justo y por ende no tiene al culpable por inocente. Dios es amor, es inmutable, por eso envió a su Hijo Jesús para que pague la deuda enorme que todos generamos. Porque la muerte es la paga del pecado. Tomó mi lugar al morir en aquella cruz. Y no es por Jesús no pudiéramos ver la luz. Te dices tú, hay un regalo esperándote. Tienes tu nombre por si lo quieres desenvolver. Con garantía de por vida si lo quieres ver. Tan simple como creer, sencillo como querer. Confiesa tus pecados, pide perdón sin violer. Jesús te está esperando, quiere que estés junto a Él. Todos pecamos, de Dios nos alejamos. No existe otra manera de llegar a la eternidad. Hay buenas nuevas para todo el que crea. El amor de Dios, un regalo a la humanidad. Todos pecamos, de Dios nos alejamos. No existe otra manera de llegar a la eternidad. Hay buenas nuevas para todo el que crea. El amor de Dios, un regalo a la humanidad. Amor eterno, Jesús no falla, vaya donde vaya. Me da fuerza en la batalla, me cuida la retaguardia. Cuando siente que desmaya, me levantan tus palabras y me animas. No tiro la toalla, tu espíritu me acompaña. En medio de las pruebas la victoria das. Son tantas las cosas que tú regalas. Una nueva vida en Jesús encontrarás. Todos pecamos, de Dios nos alejamos. No existe otra manera de llegar a la eternidad. Hay buenas nuevas para todo el que crea. El amor de Dios, un regalo a la humanidad. Todos pecamos, de Dios nos alejamos. No existe otra manera de llegar a la eternidad. Gloria sea, Señor Jesús. Al talento. Amén, amén, amén. Y Dios nos dio talentos, nos dio dones. Amén, aleluya. Qué bueno cuando se ponen al servicio del Señor. Amén, aleluya. Invitamos al hermano Carlitos Gallegos a que pase. ¿Quién se está gozando? Aleluya, gloria a Dios. Hay lugares donde cobran porque entres a ver al predicador en estadios grandes. Amén, 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 amén. Y esos grandes predicadores han caído porque ya no van a escuchar la palabra de Dios, van a ver al hombre. Amén. Carlitos. Siempre es bueno tener una dama que nos dé consejos porque a veces hay cosas que no podemos ver. Muchas gracias por las palabras que nos dio, porque es cierto, a veces nos perdemos. Bueno, el tema de hoy me encanta y me apasiona. Mauricio escogió un tema de los cuales es algo que yo creo mucho. Javier me ha escuchado decir más de alguna vez. Yo tengo una frase donde digo, origen es destino. Seguido lo digo, origen es destino. Es decir, dime cuál es tu origen para ver tu destino más o menos cómo va a ser, ¿no? A veces es difícil entender este proceso. Hoy Mauricio nos va a hablar de los principios de David. Y cuando hablamos de principios, yo busqué la definición etimológica y bueno, pues significa comienzo, origen o inicio. Precisamente yo pudiera cambiar la frase y en vez de decir origen es destino, podría decir principios son destino, y también es completamente válido. Pero el Señor en su infinita inteligencia nos diseña de una forma como seres humanos muy especial, y quiero irme un poquito a este diseño. Creo que para ser mejores como hombres tenemos que entender cómo funcionamos y cómo somos y por qué somos lo que somos. Amén. Hay algo en nuestro cerebro que se llama SAR, Sistema de Asociación Reticular. Ah, caray, ¿qué es esto? Este sistema es un sistema donde nos ayuda a sobrevivir. Cuando somos niños, voy a dar un ejemplo práctico. Eres niño, te muerde una rata, tienes 5 años, te muerde una rata, y este sistema SAR lo que hace es que sobrevivas y generas un reflejo durísimo, inconsciente, una fobia. Tienes 30 años y le sigues teniendo fobia a las ratas. ¿Por qué? No saben ni dónde empezó. Pero eso tiene un origen. Ese origen es el SAR, el sistema, este sistema que tiene nuestro cerebro.
Y esto responde muchas veces a cómo somos. Esto es muy importante porque nuestro carácter define nuestro procesos, nuestro actuar, y nuestro actuar, nuestro destino. ¿Sí? Pero luego más grandes, existe otro tema, quizás lo han escuchado, ustedes ya es muy famoso, que se llama el reflejo condicionado. Por ahí lo hizo un científico ruso, Maslow, donde este reflejo condicionado es más o menos un sistema de sobrevivencia, pero aquí hay una gran diferencia. Aquí ya nosotros somos conscientes de ese reflejo y podemos dominar hasta cierto punto ese reflejo. Ah, ok. Entonces esto me habla de principios, y este reflejo nos ayuda a actuar o a manejarnos en la vida. El problema es cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida. Ese es el tema. Me encanta aquí Javier, porque él seguido me ha recordado una frase cuando él dice: en el Señor nuevas criaturas somos. En el Señor nuevas criaturas somos. Y si nosotros reaccionábamos de alguna forma porque teníamos un principio de sobrevivencia, donde a lo mejor en la calle aprendía que me tenía que defender, sí, pero ahora me defiendo con la palabra, ahora me defiendo de otra forma, ahora me defiendo y me armonizo con el Señor. Ah, correcto, muy bien. Entonces ya vamos entendiendo y vámonos metiendo un poquito a los temas bíblicos. Voy a irme con prisa, Mau, para no quitarte mucho tiempo. Estos principios, porque estos nos estamos robando tiempo, ¿verdad? Sí. Mi principio es no robar. Estos principios también pueden ir en un sentido negativo, y es importante también tomarlo en cuenta. Casi cuando entendemos principios, casi siempre damos por hecho que es algo bueno, pero también un principio puede ser algo no bueno, no sano o malo. No bueno, no sano o malo inclusive, ¿no? Vemos en la Biblia, por ejemplo, a Jacob, cómo le vende, le vende, hace negocio con su hermano por un plato de sopa, ¿no? Lentejas, algo así, ¿no? Le dice a su hermano: véndeme tus derechos de ser el hijo mayor, ¿no? Es decir, el primogénito, es decir, él ya tenía de reflejo y todo, pues sabes qué, hacer business, hacer negocios, ¿no? Y el otro, pues quizás no entendía su grandeza y su futuro. Cuando entendemos nuestra grandeza es el Señor. Amén. Y no nos andamos vendiendo por un platito de lentejas, ¿eh? Pero también es al revés. Cuando tú entiendes lo que eres, también entiendes que hay formas válidas y legítimas de conseguir las cosas, y no sorprendiendo a las personas o a quien puedas sorprender, ¿no? Es decir, que aquí vemos un ejemplo de una forma de ser no muy sana, no muy prudente. Hay otro pasaje muy importante cuando la esposa de Potifar pues trata de seducir a José, ¿no? Lo trata de seducir, y la Biblia dice que insiste al grado que le da la orden: ven a la cama conmigo. Lo toma de su ropa y él sale corriendo, sale inclusive desnudo. Yo les pregunto, ¿él lo pensaría ahí? A ver, deja, ¿qué es lo correcto? Pues ahorita no está Poti, ¿cómo cuánto se tarda? O sea, él no se puso a pensar eso. ¿Por qué? Decía mi abuelito: en la tardanza está el peligro. En la tardanza está el peligro. Él rápido reaccionó. Sus reflejos, ¿sí? Sus principios. Estos principios están tan en la carne y tan en el espíritu que me ayudan rápidamente a resortear, dice mi hermana, a brincarle, ¿verdad? Y Potifar sale corriendo, sale disparado de ahí. Esto me lleva a entender lo importante que son verdaderamente los principios, y entenderlos en toda su magnitud, y comprender cómo somos y por qué nos lleva a esto. Voy a terminar rápidamente. Mi hermano nos va a hablar ahora de David. Si yo les pregunto a ustedes, o si hago una encuesta y les pregunto dónde empezó la grandeza de David, yo les aseguro que la mayoría de personas me va a decir cuando mató al gigante, ¿verdad? Porque como que de ahí empezó su tema público, su grandeza. Pero la verdad es que no. Su grandeza empieza cuando está en el desierto, solo enfrentando a las bestias. Ese fue el principio, esos fueron sus principios. Por eso cuando le ponen al gigantón, pues se habían aventado tiros con leones. ¿Ustedes creen que le iban a tener miedo a un tipo? Pues claro que no, era prácticamente trámite, ¿no? Entonces, lo verdaderamente interesante es cómo nosotros, en nuestra intimidad,
es cuando formamos nuestros principios. Y en nuestra intimidad, cuando nadie nos ve, es cuando podemos crecer en el Señor. En nuestra intimidad, cuando estamos solos, cuando pensamos en las decisiones, cuando miramos hacia dónde vamos, entonces podemos caminar y dirigirnos hacia el Señor. Por eso me interesa mucho el tema de Mau, porque nos va a hablar de los principios de David. Y creo que el hecho de estar aquí es porque debemos de ser hombres con principios. Amén. Debemos de ser hombres que entendemos cómo somos, quiénes somos, Amén. por qué estamos y a dónde vamos. Aleluya. Amén. Amén. Que eso me parece que es lo más fundamental e importante. Amén. El tema que nos va a dar nuestro hermano es los principios de David. Creo que hay mucha sabiduría en esto. David, bien lo hemos escuchado, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ojo, no porque fuera perfecto, porque no lo era. Sabemos sus cositas, Sí, lo sabemos. Sí. sí, Y sabemos que nosotros somos perfectibles y que también tenemos nuestras cositas claro. o cosotas, ¿verdad? Venga. Pero en el Señor, como dice David, siempre, o como dijo David, nunca perdió de vista al Señor. Él reconoció su pecado, él entendió que le llegó a la médula, a su esencia, a sus huesos. Y como lo dice alguna vez nuestro hermano Javier, en el Señor nuevas criaturas somos. Amén. Nuevas criaturas somos. Les pido un aplauso para recibir a Mauricio. Amén. Gracias. Sí. La gloria para Dios, amén. 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 Sí, gracias. Pues, para mí es un honor estar aquí y compartir la palabra de Dios. Es un reto porque pues es palabra de Dios, no podemos decir cualquier cosa aquí. El Señor pues, es el que nos habla, ¿verdad? Entonces, pues ya bien lo dijo mi hermano, el título es David, un varón de Dios con principios, ¿verdad? Entonces, en esta sociedad nos faltan muchos principios y pues bueno, hoy estamos aquí en este ministerio de varones, se le habla al soltero, se le habla al casado, al viudo, al que está por casarse, ¿verdad? La palabra es para todos ellos, ¿verdad? Bien, entonces, vamos, si me acompañan por favor al pasaje de la Biblia, 1 Samuel, capítulo 17, del versículo 41 al 47, por favor. ¿Sí? ¿Alguien que me ayude a leerlo? Es 1 Samuel capítulo 17 del versículo 41 al 47. Una voz que se escuche fuerte. Yo, si gustas, nomás Ajá. versión Dios habla hoy. Bueno, a ver, adelante. Si no, vamos a... Ajá. Desde el 47, ¿dijiste? Ajá, del Ah, 41 al 47. Sí. Dice, el filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no le tomó en serio, sino que le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo, ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Todos aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. En esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Amén. Sí, hasta el 47, ¿verdad? Sí. Muy bien. Quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor porque ese es un gran testimonio. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Sí, es un aplauso para él porque es un gran testimonio. Sí, no es cualquier, puede decir un cuento, pero fue una historia real donde el Señor se manifestó. Y hoy en día todavía el Señor se manifiesta, ¿verdad?
Entonces, pues el objetivo de esta enseñanza no es muy grande, es que como varones comprendamos estos principios de los que nos hablaba nuestro hermano Carlos, principios bíblicos que están fundamentados en la palabra y que tenía David para tener la victoria en Dios, ¿verdad? Eso es muy cierto cuando nos mencionó que no nomás se llevó, o sea, hubo atrás algo ya, o sea, si usted lee todo Primera de Samuel, ahí vemos cómo Dios hizo algo en David, ¿verdad? Entonces, vemos que esto que leímos es un pasaje, una historia verídica impresionante, ¿no? Hasta pueden decir a la gente incrédula, ¿a poco sí? Fue pura suerte, o no sé, ya había algo arreglado, no sé, se pudieran pensar muchas cosas, ¿verdad? Pero se pueden decir muchas cosas, pero nosotros sabemos que pues el nombre de Dios tenía que ser glorificado, Amén. ¿verdad? Amén. Entonces, no era tanto David, sino era Dios en David, Amén, ¿verdad? amén, amén. Entonces dicen, muchos también pueden pensar que fue suerte, pero ningún hombre del pueblo en ese entonces, ¿sí? se iba a aventar el tiro de lo que hizo David, ¿verdad? En ese tiempo estaba el rey Saúl, ¿sí? Diciendo, ¿quién pues? Mis mejores hombres, los fuertes, los que desde que peleaban de niños y también se aventaban tiros o sea, con gente muy capacitada, adiestrada, ¿verdad? Tuvieron miedo, ¿sí? Y nomás estaba en ese momento este pequeño jovencito en ese entonces, ¿verdad? Que tuvo el valor, porque estaba ahí el principio de Dios, estaba el Espíritu del Señor en él en ese momento, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver que David tenía esos principios, ¿sí? Para tener ese tipo de victorias increíbles, ¿verdad? ¿Sí? Y eso fue una historia, ¿verdad? Eso fue antes, pero hoy en día todavía murió David, pero hoy el Señor sigue presente, Amén. ¿verdad? Así como también Dios utilizó a David, Dios utilizó a Moisés, utilizó a Isaías, ellos murieron, pero el Señor todavía sigue presente. Aleluya. Entonces el Señor hoy nos habla que pues, o sea, solamente fueron antecesores, ¿verdad? Hoy en día pues aquí estamos existiendo para su honra y gloria, Sí. ¿verdad? Y que necesitamos los principios de Dios en nuestras vidas. El Señor quiere glorificarse en las diferentes batallas que tenemos. ¿Cuáles? Ustedes ya las saben, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poquito de eso, vamos a seguir adelante. Y bueno, ya comentó la definición de lo que era un principio, yo lo encontré por parte de la Real Academia Española. Un principio es el punto de donde parte, nace o surge una cosa. Aquí se volvió a reiterar, porque de eso estamos hablando, de principios, ¿verdad? Y es que a veces nuestro problema es de que, todos nacimos de diferentes familias, ¿verdad? Y tenemos distintas formas de pensar. Afortunadamente hoy estamos aquí congregados, reunidos, ¿sí? Para centrar nuestros principios en la palabra de Dios, Amén. ¿verdad? No es lo que nosotros pensemos, no, es que yo creo, es que se hace así de esta forma, no, o sea, es aquí, ¿sí? Si la sociedad hiciera caso a la palabra de Dios, otro gallo nos cantaría, Amén. ¿verdad? Pero, Amén. híjole, a veces es esa batalla que tenemos a diario, ¿no? Porque nosotros tenemos estos principios y no se pueden llevar a cabo porque la gente no está muy de acuerdo con esto. Pueden decir también muchas cosas de este libro tan sagrado, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema del día de ahora, pero sí saber que sí o sí necesitamos esos principios del Señor, ¿verdad? Ahora acompáñenme por favor en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Bien, aquí en la primera parte, David era un varón escogido por Dios, ¿sí? Samuel lo había ungido por rey. En aquel entonces había un profeta en aquellos tiempos, un profeta llamado Samuel, ¿sí? Para que gobernara más adelante al pueblo de Israel. Fue escogido, ¿sí? Porque el Señor miró su corazón, ¿sí? Ahí está uno de los primeros principios, el corazón, ¿sale? ¿Alguien ya lo tiene listo? ¿Que me pueda ayudar? ¿Otra persona diferente? ¿Usted? Sí, ¿cuál era, perdón? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo le he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó, tampoco a este ha escogido el Señor. Luego le presentó Isaí a Sama, pero Samuel dijo,
tampoco ha escogido a este. Hasta ahí. 16, ¿qué hemos dicho? Ah, el 7. Ajá, 16, 7. Hasta ahí, gracias. ¿Sí? Muy bien, entonces, aquí está el primer, perdone, que le da hasta el 7, pero está muy bien. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, aquí está el primer principio. ¿Qué es lo que el Señor mira? El corazón. Entonces, aquí está uno, bueno, no es un secreto porque está siendo revelado a nosotros. Dios quiere mirar nuestro corazón, o sea, cuáles son las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Imagínense que tuviera un corazón así, yo bien engrandecido acá, y él no hubiera tenido, a lo mejor se hubiera aventado el tiro con Goliat, pero hubiera sido avergonzado, ¿verdad? Ajá. Ahorita una pregunta estando en el corazón. En otra cita dice que el corazón es el más traicionero. ¿Quién lo conocerá? Ajá. Bueno, Sí. no te saco del tema, ¿no? Sí, no, sí. Quería escuchar Sí. esa respuesta. Así es, entonces hay gente con un corazón desviado, entonces, pero David tiene un corazón conforme al Señor en ese momento, porque ya comentó mi hermano Carlos, pues era un hombre, pues como todos nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Pero afortunadamente la palabra nos limpia, amén. Entonces aquí está el primer principio y aquí está sustentado en la palabra. Dios quiere que tengamos un corazón conforme al Señor, ¿sale? Vamos al siguiente. David era un varón leal, responsable y obediente, ¿sí? Era pastor de ovejas. Y bueno, me ayudan en 1 Samuel 17:20, por favor. Ajá, otra persona que me ayude, fuerte también. Bueno, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Gracias. Entonces, ahí está, ¿no? Era responsable, siempre estaba al cuidado de las ovejas de su padre o de los que había de la familia, ¿verdad? Entonces ahí hay otro principio que vamos a también que tenemos que trabajar. Otro pasaje, por favor, 1 Samuel 16:23. ¿Me dejas comentar algo, no? Sí, adelante. Con el versículo anterior que leyó Daniel, pues cabe resaltar también que Dios le dijo que el hombre ve las apariencias, Ajá, pero Dios mira el corazón. así es. Entonces aquí sí nosotros podemos ser engañados al ver a otra persona o alguna circunstancia por las apariencias, pero si viéramos, o sea, teniendo una comunión con Dios y apegados a Dios, viéramos como Dios ve a las personas, Sí, también si fuera pues otra la situación, porque Dios realmente ve el corazón. Y volvíamos a quien hablaba Carlitos, que en la intimidad, sí, nadie nos ve en la intimidad, así es. entonces ahí no podemos ocultar o con apariencias manifestar otra cosa. Así Pero es. realmente el que conoce el corazón, que es Dios aún en la intimidad, es a quien le da esas batallas, es a quien le da Así es. pues la grandeza también en su momento, porque dice Así que es, el que se amén. humilla será exaltado. Así es. Bueno, pues nomás quiero Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias. Muy bien. Ajá. Ahí ya lo tiene, 1 Samuel 16:23. Seguimos aún en el mismo principio de que David era leal, responsable y obediente. ¿Sí? Aquí está. Ajá, adelante, hermano. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Muchas gracias. Entonces, también, bueno, de ahí vemos que David era un levita, un cantante, le entonaba alabanzas, calmaba en ese momento, sí, pues había tiempos en que el rey Saúl estaba afligido, ¿sí? Y si usted después se pone a leer el 1 Samuel, se va a dar cuenta que Samuel sabía que David iba a ser ya había escuchado que David iba a ser el rey, ¿verdad? Entonces ahí tenía muchas luchas, estaba pasando por muchas cosas. David, pues, aún así, o sea, lo que me encanta de David, o que nos deja de dar ejemplo, es que David fue leal, ¿sí? A pesar de que él o sea, él no iba a desplazar el trono porque sí, o sea, Dios ya iba a permitir que David fuera el rey más adelante, porque David tenía principios y era el propósito de Dios, ¿verdad? Y jamás David le dio la espalda al rey. Siempre, cuando ya iba avanzando el tiempo y cuando ya iba
a pasar esa faceta de ese cambio, ¿sí? Nunca pidió la muerte nunca deseó la muerte del rey Saúl. Y creo que también tenemos que aprender nosotros, porque a veces en la política, ¿no? De que, hijo de, no, que el Señor o sea, ¿me explico? Sí. Igual pasó también con su hijo Absalón, ¿sí? O sea, ahí hay principios que necesitamos aprender, tenemos que ser leales, ¿sí? A Y él siempre toda la vida fue. Sí, así es. Bueno, no vamos a hablar de lo negativo ahorita, pero sí, como hablamos, ¿no? Tiene también sus detallitos, pero sí, fue leal hasta que, pues bueno. Sí, pero en realidad en esos errores y detalles que hubo, sí, permaneció con el corazón que a sí, Dios le agradó. O sea, sí, hubo una respuesta positiva. Después. Después, claro, sí. Así es, entonces, pero darme a entender, entonces él a este punto recalcando, leal, responsable y obediente, cuidaba sus ovejas, era cuando le convocaban para ir, sí, claro, pues el rey, ¿sí? Entonces hoy en día necesitamos también ser así, ¿verdad? Aunque nuestras autoridades no nos sean leales, ¿sí? Siempre, pues bueno, acatar conforme a la palabra de Dios, ¿no? Dar cumplimiento a la ley. Amén. Sí. El siguiente principio, ¿sí? Lo vamos a encontrar en 1 Samuel 17, capítulo 17, del versículo 31 al 32. ¿También alguien que me ayude para ser participativo de esto? Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así es. Siguiente principio, ¿sí? Era modesto y valiente. Llegado de aquella misma mañana de guardar las ovejas, ¿sí? Resultó más valiente que todos los hombres de guerra de Israel y les daba ánimos, ¿sí? O sea, entonces él se encargó, o sea, no dejó así como que, voy a ir a pelear contra aquel gigante, ¿verdad? Y que Dios dirá con con las ovejas, las guardó, ¿sí? Las dejó a cargo de alguien, ¿sí? Y dijo, ¿cómo se nos puede presentar este filisteo? Está denigrando el nombre de nuestro Dios, ¿sí? O sea, entonces David aquí era modesto y valiente. Vuelvo a reiterar, valiente, porque no cualquiera estaba dispuesto a querer pelear contra ese gigante, ¿verdad? Y hoy en día en la sociedad pasa lo mismo. No cualquier varón quiere forjarse ese carácter para decirle no a muchas cosas. No a las drogas, no al alcohol, no a la pornografía, no andar ahí con los chavos y que, mira esta chava y y empiezan. Sí saben de lo que hablo, ¿verdad? Muchos. Entonces, falta hombres valientes hoy en día de fajarse bien los pantalones, como bien lo dice el himno, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser valientes, pero también modestos. Tenemos que, o sea, me encanta porque, pues David siendo un pastor, o sea, nadie creía en él, nadie apostaba por él, pero el Señor sí, porque sabía que tenía su corazón, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esos principios, ser modestos y valientes, humildes, ¿verdad? Es necesario. Gracias. Ok, el siguiente, por favor, en 1 Samuel 17:40. Son 5 principios, bueno, de los puntos, estamos en el cuarto. Ajá, ¿usted lo tiene? Sí. Ok, nos va a leer entonces el hermano, 1 Samuel 17:40. Adelante, fuerte. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano,
y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hasta ahí. Amén. Amén. Sí, gracias. Entonces, aquí hay otro principio que, creo que es el de los más hermosos, ¿no? Confianza en el Señor. Amén. Confianza en el Señor. Creo que es la que nos hace falta mucho a los varones hoy en día, ¿verdad? Porque queremos hacer las cosas a nuestras fuerzas, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y volvemos para atrás lo que les está diciendo, necesitamos los principios de la palabra de Dios. Necesitamos saber que el Señor, o sea, ya nos redimió, ya nos está limpiando con su palabra, ¿sí? Y cualquier batalla que nos enfrentemos, ahí está el Señor. No nos falta creerle, ¿verdad? Ahí está ya, o sea, las verdaderas armas las tiene Él, ¿sí? Nosotros somos tan solo un instrumento, ¿verdad? Entonces, pues, si nos vamos científicamente, era a lo mejor ridículo la forma en que estaba armado David. Lo quisieron armar en ese momento, Sí. ¿verdad? Pero no podía, o sea, porque era un muchacho joven y pero era para glorificar el nombre de Dios, porque no era con espada ni jabalina, ¿verdad? Entonces no era con coraza, sino No podía el equipo Ajá. de batalla. Exacto, pero sí podía con la presencia de Dios. presencia de Y esa es la mejor. La presencia de Dios está más pesada que todo ese equipo que tenía él, Amén. ¿verdad? Entonces eso es lo que nos hace falta y debe darnos mucho gusto que no nomás esa arma está en ese tiempo, hoy en día todavía está. Amén, amén. Aquí está la palabra de Dios, Amén. ¿verdad? Entonces no fue con coraza, sino con zamarra, era un chaquetón de piel. No fue con lanza, sino con un callado, es un bastón. No era con espada, ni arco, sino una honda, ¿sí? No fue con flecha, sino con 5 piedras lisas, ¿verdad? Entonces, no sé, ahí me llama la atención la palabra piedras, ¿sí? ¿Quién es nuestro fundamento? ¿Quién es nuestra roca? Entonces, ahí estaba el Señor, de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ahí está ese cuarto principio que estamos hablando hoy, ¿sí? La confianza en el Señor no hay que perderla. Amén. Sí, que hay una enfermedad, tenemos que poner la confianza en el Señor. ¿Por qué desmayamos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Verdad? Que nos corrieron del trabajo, ¿sí? Tienes que poner la confianza en el Señor, Él te va a ayudar si tú le eres fiel, si tú eres obediente, ¿sí? Puede haber muchas batallas, ¿no? Que mi hijo me está saliendo así, ¿sí? O para soltero, no encuentro novia, ¿sí? Tienes que confiar en el Señor. No sé qué batalla estés pasando, pero el Señor hoy te dice, confía en mí. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Llama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. ¿Verdad? Lo dice su palabra, no lo digo yo. Gloria a Dios. Amén. Siguiente y último principio que vamos a ver en Salmos 23, del 1 al 6. Quiero que de los que no han participado puedan apoyarme. Amén. ¿Sí? ¿Listo? ¿Quién dice yo? De los que no han participado. Amén. ¿Usted ya lo tiene? ¿Eh? Ya. ¿Sí? Sí, entonces, es Salmos capítulo 23, del 1 al 6. Ajá. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. El contexto es: Jehová es mi pastor, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mi presencia de mis angustiadores. Amén. Amén. Gracias. Amén. Entonces aquí hay otro principio. David era un adorador y daba alabanza al Señor. ¿Sí? Todo el tiempo. ¿Sí? O sea, vean los salmos, la mayoría de los salmos son escritos por él. Entonces se viene una complicación, se viene algo que tú no tenías contemplado o ya se veía venir. ¿Cómo es nuestra reacción? Ya lo decía Carlos, ¿no? Nuestros reflejos. Ajá. O sea, esto significa que él estaba con Dios y Dios estaba con él. O sea, había una estrecha comunión. Así es. Entonces, así fácilmente Dios lo usó y él no confiaba en él, sino en quien estaba en él, pues el mismo Señor.
fue que pudo derrotar a Goliat, sí, pero esto es fundamental, esto es en la intimidad, en la relación con Dios, también lo que decía mi hermanita. O sea, ¿cómo va a haber la victoria en las parejas con las circunstancias? Sí. Resolviendo los conflictos por nuestras fuerzas, no. La clave es que tengamos comunión con Dios y Él nos alinea directamente. Ya no tienes que ni siquiera pelearte con la pareja, sino que Dios directamente está alineando. Pero todo parte de la comunión con Dios. Así es. Entonces ahí está otro De principio. hecho ahí les dice, ¿no? A los compañeros, a los que se dedicaban pues a la guerra, Ajá. que qué pasaba, que por qué Sí. no lo enfrentaban. Sí, les Y daban. entonces él dijo, no, pues como él creía mucho en Dios, Él. o sea, estaba lleno de Dios. Él. No tenía ¿Verdad? tiempo. Y los demás, pues no. Exactamente. Y así pasa en esta sociedad hoy en día. Somos pocos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Entonces, y esos pocos que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, nomás para finalizar, ¿sí? Nomás reiterar esos principios. Entonces, nuestro corazón, seamos leales, responsables, obedientes a la palabra, al Señor, ser modestos y valientes, ¿sí? El equilibrio nos lo da la palabra del Señor. Tener confianza en el Señor, sí o sí, ¿verdad? No en nuestras fuerzas. Y pues en este último punto que estamos hablando, ser varones adoradores y darle alabanza todo el tiempo al Señor. Que si tenemos la victoria, gracias al Señor, ¿sí? Nos vaya bien, nos vaya mal, gracias al Señor, ¿verdad? Bueno, que si estamos en desobediencia y sí, pues tenemos que ajustarnos cuentas rápidos con el Señor. Y Amén. sí, Señor, perdóname y te alabo porque yo sé que tu misericordia es para siempre, ¿sí? Aún mientras hay vida hay esperanza, hermano. Amén. ¿Sale? Entonces, esos son los principios que quería comentarles, ¿sí? ¿Qué enemigo se ha levantado en tu vida o en tu casa? ¿Estás soltero, estás casado? ¿Qué principios nos hace falta como varones reforzar para vencer las fuertes batallas? ¿Sí? Medítelo usted, ¿qué es lo que nos hace falta o qué nos falta reforzar? ¿Verdad? A lo mejor ya lo hemos escuchado, pero no lo llevamos al cabo a la práctica, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje que el Señor nos dio ahora para llevarlo a cabo. Amén. Amén. Pues le damos un fuerte aplauso al Señor. Oración. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Bendiga, Mauricio. Gracias. ¿Qué tal, hermanos? ¿Aprendimos? Mucho. Siempre, ¿verdad? Hay Sí, aprendizaje. Tanto en la exposición como los testimonios, la participación de ustedes, los comentarios, ¿verdad? Va enriqueciendo todo esto. Pues bien, hermanos, yo solo hago un resumen de lo que nuestro hermano Mau nos compartió de estos principios. Los principios no estaban fundamentados en la filosofía humana, en las creencias religiosas o estatutos organizados por una nación. No son así en David. David nos muestra varios principios que mencionó Mau, ¿verdad? Dice el primero que menciona Mauricio es escogido. Y yo te pregunto, ¿tú eres escogido? ¿Dios te ha escogido? ¿Sabes tú que Dios te ha escogido? ¿Ya reconociste que Dios te ha escogido? Ahí vamos con ese primer inicio, ¿verdad? Saber que Dios nos habla. ¿Para qué nos habla? Para escogernos, para una misión, un propósito, ¿verdad? Y finalmente un destino, como nos decía nuestro hermanito Carlos. Dice que también era leal, pues aquí vemos cómo el rey Saúl estaba en su gestión gubernamental. Ya David era escogido, sin embargo él decía, yo respeto al que está ahorita. Él sabía que el tiempo era de Dios, ¿sí? También se menciona que era responsable y obediente a su papá, ¿verdad? Porque su papá lo tenía ya cuidando las ovejitas y sin embargo en un momento dado le dice, ve con tus hermanos, llévale los quesos, llévales al campamento. Y ahí va, obediente, ¿verdad? Modesto y valiente. David nunca se daba aires de grandeza, ¿verdad? Sino que él tranquilamente sabía quién era el que moraba con él. Y así, cuando tú sabes, tienes esa comunión con Dios, dice ahí en Mateo 6 cuando nos enseña el Señor a orar, ¿verdad? Ora en tus aposentos en secreto. Allí donde Dios va a conocer tu corazón y Dios te recompensará. Allá tú algo en secreto y Dios te recompensará. ¿Dónde? Público. Pues en lo
público, ¿verdad? Hay una versión que así lo dice. Entonces, también encontramos que David siempre tenía su confianza puesta en el Señor. Él se enfrentó a Goliat con esa confianza, tal cual la tuvo cuando peleó con el oso y con el león. Eso dice la Escritura, ¿eh? Imagínense enfrentar a un león, enfrentar a un oso, uno de los animales más temibles por el hombre, ¿sí? Entonces, haberlo hecho para defender, ¿qué? Las ovejas. Esto nos da también tiempo a pensar, ¿verdad? ¿Sí? Que me vino a la mente que dice la Escritura que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. O sea, esa integridad por unas ovejas y esa fidelidad lo puso a cargo de una nación. Así es, así es. Y lo mismo le pasó a Moisés. Años en el desierto cuidando ovejas para al fin ser pastor de Israel. Lo mismito. Entonces Dios nos ha escogido no para cosas chiquitas, hermanos, para cosas tremendamente grandes. Y grande no significa mucho, sino importantes. Como Esteban, ¿verdad? Esteban también era un hombre de principios, lo vemos en el libro de los Hechos, 2, 3 historias, pum, y el Señor se lo lleva. No hizo mucho, pero lo poquito que hizo fue grande, porque Dios estaba con él. Y finalmente, pues David era un adorador, o sea, él tenía una comunión tremenda con el Señor, y lo hemos expresado en los salmos. Usted lea salmos, cuando usted quiera orar y no sepa qué orar, pues lea un salmo, porque el salmo es una oración elevada, no precisamente de la filosofía de David misma, sino del corazón que Dios había moldado al corazón de Dios. Estaban en la misma línea, ¿sí? Entonces, la inspiración de los salmos viene del Espíritu Santo. Si usted no sabe orar, pues lea un salmo y dígaselo con todo corazón a Dios y será una oración de parte de Dios. Acompáñenme ya para finalizar a Primera de Reyes capítulo 9. Primera de Reyes capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9. El versículo 1 en adelante dice, no vamos a leer más que como 4 versículos. Dice... ¿1 al 4? Ajá, 1 al 4, sí. Y como Salomón, estamos hablando de otro personaje, hubo acabado la casa del Señor y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. ¿Quién era Salomón? El hijo de David. ¿Sí? O sea, ¿qué vemos aquí? Los principios de David no se acabaron en David. Dejó un legado. Y esa es nuestra misión, varones, cabezas de hogar. Lo que tú estás aprendiendo, vas a dejar un legado en tus hijos. ¿Sí? Y dice el versículo 2, el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo el Señor, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Aleluya. Y vea el versículo 4 finalmente. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis derechos. Y la promesa en el 5, ¿verdad? Yo dije que el 4, pero bueno, de una vez. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Hasta ahí me quedo. Vamos a orar. Amén. ¿Qué significa todo esto? Si bien es cierto que David era un hombre con principios, y este pasaje último nos resalta algo importante: la integridad. Un día hablábamos acerca del hacer y del ser. Si quieres lograr muchas cosas como las logró David y como las logró Salomón, vamos a comenzar con el ser. ¿Quién eres? Y aquí nos habla de la integridad de corazón. Pero también dice que Dios escuchó sus ruegos, sus súplicas.
súplicas de Salomón. Esas súplicas eran: Señor, no me des riquezas, solamente dame sabiduría. ¿Verdad? Entonces, tenemos un camino por delante. Pidámosle al Señor lo que necesitamos nada más. Lo otro Él nos lo va a dar por añadidura. Oremos al Señor porque Él nos escucha. Padre misericordioso y gran Dios, estamos ante tu presencia en esta tarde, agradecidos, Señor, por todos tus testimonios, por todo lo que haces en la vida de cada uno de mis hermanos, y ahora que nos acompaña la hermanita Isela. Gracias, Señor. Bendíceles, fortaléceles, que tu palabra haya caído en una tierra fértil, que tú estás preparando, Señor, para que pueda llevar fruto. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano que compartió hoy la palabra, una enseñanza que nos vamos a llevar en nuestra mente, y que no permitas que sea quitada del maligno, ni ninguna distracción la vaya a borrar, sino que estemos meditando de día y de noche en esa palabra expuesta el día de hoy. Señor, tenemos un gran reto en nuestras casas. Hay situaciones difíciles, hay unas que ni siquiera sabemos cómo las vamos a resolver, porque no nos habían pasado, porque es la primera vez, porque somos padres, porque somos esposos, pero también somos hijos, Señor, somos hermanos, y de todo esto tú nos enseñas, Dios. Ayúdanos, responde nuestras peticiones, danos esa gracia, esa sabiduría, y prepara nuestros corazones, porque dice tu palabra que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Pero entonces que nuestro corazón se amolde a tu palabra, queriendo obedecerla, para que entonces el corazón no engañe ni sea engañado a sí mismo. Ayúdanos, Dios mío, a estar alineados a tu palabra siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Hermanos, quiero aprovechar este momento para invitarlos a entrar a la página de Facebook, al ministerio de mi hermana Isela Flores. El ministerio se llama Unidos por la palabra, unidos por Jesús. y es un buen foro en el cual pueden participar. Amén. Se les da la oportunidad de dar algún tema. Amén. A mí hasta pastor ya me hicieron ahí. Unidos por la palabra, amén, amén. Bueno, Es de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. 5 a 6, que sería de 7 a 8. Son 2 horas. Son 2 horas. Tiempo de aquí, 7 a 8. Unidos por la palabra, unidos por Jesús. Así lo buscas en el Facebook. Me lo mandan, ¿no? Claro que sí. Póngalo en el grupo. Lo voy a poner. Toda la información. Y ahí, pues para que sea más variado el mensaje, ahí entras, hermano Ángel, y todo. Sí. Dios les Y ahí bendiga. pueden expresar, hacer preguntas y de todo. Sí, para la gloria de Dios lo Dios. bendiga. También, bueno, El mensaje lo puse en el grupo, para... Hermanita, Dios me la bendiga grandemente. Igualmente, Que Jesucristo me la guarde siempre. Gracias, Bendiciones. gracias, gracias, gracias. yo estaba pensando